el que vive y reina para siempre. Aleluya. Aleluya. Pastor Víctor, Dios le bendiga. Amén, hermano. Bienvenidos, hermanos. Es un gusto estar disfrutando de la presencia de nuestro Dios y de la presencia de ustedes en este lugar. Gloria a Dios. Bien, esta mañana le pido que tomen su Biblia. ¿Cuántos tienen la Biblia en la mano? Levanten la Biblia. Bien. Que no tenga Biblia, los sugieres, por favor, hermanos, les colaboran con una Biblia. ¿Cuántos? Otra cosita. ¿Cuántos tienen celular ahí? Levanten la mano. Sí, poquitos. Los que tienen celular ahí lo colocan en vibrador, por favor. O lo apagan, si quieren mejor lo pueden apagar. Con eso estamos tranquilos las 3 horas que vamos a estar en este lugar. Amén. Aleluya. Bien, vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo número 25. Gloria a Dios. Génesis 25, en el versículo 27. Gloria al Señor. Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34. Vamos a tomar esta porción de la escritura en esta mañana. Génesis 25, 27 al 34. Antes de comenzar me acordaba con el testimonio del pastor, me acordaba de hace algunos años. Yo escuchaba, pero no eran estos mismos testimonios, eran otros, donde la gente decía: y el Señor me llenó de plata la cuenta, me apareció plata en el bolsillo, me llovió oro, escarcha del cielo. Y uno también buscaba, yo no veo nada. De pronto algún día, y todas las veces iba uno a ver si de pronto le caía algo. Solamente buscábamos las cosas de este mundo, pero ahora el Señor ha cambiado nuestra manera de pensar y buscamos las cosas del reino, primeramente su justicia. Gloria a Dios. Vamos a leer, voy a leerles a ustedes me siguen en la lectura de la palabra. Vamos a leer Génesis capítulo 25, versículo 27 en adelante. Amén. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Esta mañana, a los que toman nota, a los que llevan nota de sus cuadernos, el tema es: ¿venderás tu primogenitura? Gloria a Dios. Bien, empezando con este tema, vamos a recordar un poquito quién era Jacob, quién era Esaú, y quiero que me ayuden en esta mañana. ¿Quién era Jacob? ¿Quién era Esaú? Hermanos. Los hijos de Isaac, dice por aquí, ¿sí? ¿Qué más eran ellos? Hermanos, ¿cierto? Familia, dice Jonathan, muy bien, está inspirado. Eran gemelos, ¿cierto? Bueno, ¿qué eran? ¿Gemelos o mellizos? ¿Gemelos? Mellizos es hombre y mujer. Muy bien, eran gemelos. Ellos eran hijos de Isaac, ¿verdad? Isaac tiene a estos dos hijos,
con su esposa que era Rebeca. Muy bien, estamos bien, bien. Estos dos muchachos en el vientre de su madre, si vamos a ver ahí antes en el versículo número 21, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, y los pueblos servirán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bien, esto fue una promesa de parte de Dios para Isaac, para Rebeca. Iban a tener dos hijos, y de esos dos hijos iban a salir dos pueblos, dos naciones. Nosotros vemos y analizamos en el contexto de la palabra, y vemos que cuando ellos crecen, el uno se dedica a una cosa y el otro a otra cosa distinta. Eran diferentes estos dos hombres. Esaú era diestro en casa, ¿cierto? Pero no en la casa donde vivía, era diestro afuera. Se desempeñaba en las labores de cacería. Él cazaba, y de lo que cazaba, él comía. Y el otro personaje, Jacob, ¿qué hacía? Él sí hacía también labores de casa, pero en su casa, en la casa donde habitaba. Él hacía esas labores allá. Y dice la palabra de Dios que de la misma manera era el trato o la relación que mantenían con sus padres, ¿cierto? Esaú era amado por Isaac, y Jacob era amado por Rebeca. De esta lectura, de este pasaje, podemos sacar muchas cosas. Pueden haber muchas predicaciones, muchas maneras de exponer esta palabra, porque primero que todo se compone de la familia, de lo fundamental, de lo principal, de lo que está hecha la sociedad, y es la familia, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a ver algo de lo que el Señor en esta semana me decía y me hablaba, y es el tema de la primogenitura. ¿Qué tan importante es la primogenitura en la vida de ellos y en la vida de nosotros hoy día? ¿Amén? ¿Qué tan importante? Si nosotros vemos algunos beneficios de la primogenitura en los tiempos de los cuales estamos viendo en la palabra de Dios, era el llevar el sacerdocio de la familia, el sacerdocio de su casa. Esto no era solamente que el padre orara por el hijo y listo, yo soy el primogénito, pero pues, ¿y el qué? ¿Cierto? Cuando nosotros vemos la palabra primogénito, ¿cuál es su significado? El primero, ¿sí? El primero, ¿en qué? En nacer, ¿cierto? Por eso yo soy el primogénito de mi casa, mi hija es la primogénita de la casa, y la única, no hay más, es primogénita y siguió siendo primogénita. Entonces, la primogenitura en este tiempo tenía que ver también con el tema del sacerdocio de la casa. Lo que venía legado que su padre pasaba a su hijo, al primogénito, tenía que ver con el gobierno de la casa, con el gobierno de la familia, ¿cierto? De la generación, y también tenía que ver con la herencia de su generación, de su familia. Pero no era solamente herencia, sino una doble porción de la herencia de su familia. Entonces, si nosotros vemos este tema de la primogenitura en el Antiguo Testamento, o en este tiempo, era especial, era algo de lo cual la gente deseaba, o por lo menos los hijos deseaban la primogenitura, porque tenía un significado y un valor bastante importante para este tiempo, ¿no? Había diferentes condiciones para mantener la primogenitura. Que la primogenitura la daba el padre sobre sus hijos, la entregaba a sus hijos, pero también habían unas condiciones especiales para los cuales o por las cuales debían ellos mantener esa primogenitura. Algunas de ellas era dedicar su vida a Dios, como sacerdote.
lo principal y lo más importante era tener una vida agradable a Dios, una vida dedicada al servicio de Dios, ¿cierto? Que estuviera siempre ofreciendo holocausto, presentando ofrendas a nuestro Dios, a ese mismo Dios de ellos, ¿cierto? Obedecer la ley, tener la ley guardada en su corazón, como dice la palabra, tenerla guardada, obedecerla y hacer que su familia obedeciera la ley de Dios en aquel tiempo. ¿Amén? Otra cosa era, ellos podían mantener esas relaciones familiares, ellos eran como los intermediarios entre unos y otros en toda la familia, en todo el linaje. Ellos eran los que tenían esa autoridad de mantener las relaciones, sean relaciones dañadas entre los mismos familiares. Ellos se encargaban de que esas relaciones volvieran a tomar forma, a establecerse. Entonces, ya viendo todo esto, viendo todo este contexto, nosotros podemos ver que es importante la primogenitura, pero resulta y pasa que desafortunadamente Esaú no le dio la importancia que tenía. No había importancia en la primogenitura para Esaú. Si nos ponemos a ver, pues en este momento tanto Isaac, tanto Jacob como Esaú eran unos hijos común y corriente, normales, aunque de descendencia, ¿cierto? Y una buena descendencia, porque venían del linaje de Isaac, de Abraham, de todos estos personajes. Ellos tenían esta bendición, pero desafortunadamente Esaú, quien es el primogénito, no toma el puesto que tenía, que debería tomar, o la importancia que debería tomar sobre la primogenitura. Es así que cuando llega Esaú del campo, de sus labores, de cazar, de todo lo que hacía en el campo, pues llega cansado, así como nosotros llegamos cansados cuando estamos trabajando, que no queremos nada. Una vez escuché al hermano: yo no quiero nada, hermano, ni siquiera comer. Yo soy llego y me quito la ropa y me tiro a la cama. Y hermano, a las 6 de la tarde. Bueno, el trabajo del hombre debe ser muy pesado para quitarse la ropa y acostarse a las 6 de la tarde hasta el otro día. Bueno, eso sucedió con Esaú. Llegó cansado y su hermano, como eran de las labores allá en el hogar, pues estaba haciéndose su comidita bien chévere, y estaba haciéndose sus lentejas con su guisado. Entonces resulta que llega y le dice: quiero de eso que tú estás preparando, traigo hambre, quiero comer de eso. Y cuando vemos que Jacob actúa, pues él no actúa, para nosotros no actúa de una manera como coherente, ¿cierto? Ni generosa. Uno dice: mi hermano llegó cansado, pobrecito mi hermano, venga hermanito, le voy a dar de comer. Sino que de una vez piensa en la primogenitura. Dice: aquí está la oportunidad, aquí se me presentó en bandeja de plata la oportunidad que necesitaba. Y le dice: listo, siéntese hermano, tranquilo, acomódese ahí, organiza la mesa, tranquilo. Pero antes de eso, antes de darle de comer, le dice: bueno, ¿y a cambio de esto qué? ¿Qué puedo tener yo ahí? Péname la primogenitura. Y el otro, pues, ¿qué? Le dijo: listo, al fin y al cabo yo me voy a morir, ¿a mí para qué me sirve eso? Es un pensamiento escaso, hermano, un pensamiento pobre, un pensamiento de una persona que no tiene, primero que todo, no está fundamentado en el temor de Dios, en la palabra de Dios, en la esperanza que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Una persona que solamente piensa en lo cotidiano, en lo de hoy, en lo de mañana, en lo de pasado mañana, y no pasa nada más. Cuando nosotros traemos esto al contexto de nuestros días, desafortunadamente en la iglesia está sucediendo lo mismo, está pasando de la misma manera. Nosotros tenemos una bendición muy grande, y es la de ser primogénitos. Todos, así no haya sido usted el primero en nacer en su casa, en su hogar, si no haya sido usted el hijo, el primero que salió del vientre de su mamá, usted es primogénito en el reino, porque ha sido llamado de parte de Dios y es primogénito, goza de esta primogenitura en su vida, ¿cierto?
Muchos de los que estamos aquí, la mayoría, no nacieron en una cuna cristiana, yo sí, pero vienen de familias de la religión católica, familias de personas que han tenido esas costumbres, ¿cierto? Que han estado de generación en generación y así mismo se han degenerado. Entonces, cuando vienen a los pies de Cristo, cuando llegan al camino del Evangelio, vienen a ser primogénitos en su familia, en su casa. Son ustedes los que tienen ese privilegio de parte de Dios de ser los primeros. Y aquí hay personas que sucede eso, les sucede eso, y nosotros somos los encargados de ser luz allí, en medio de las tinieblas. Pero entonces, en nuestro contexto, si nos ponemos a analizar, nos está pasando lo mismo que le pasó a esa mujer. El mundo está metiéndose en la iglesia, el mundo está actuando en la iglesia de una manera que nos ponen a escoger entre el plato de lentejas y la primogenitura, y estamos escogiendo el plato de lentejas. Eso está pasando hoy en la iglesia. Acá no pasa, gloria a Dios, acá no sucede eso. Acá somos hijos de Dios, obedientes a la palabra. Lo primero que aquí hacemos es obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. Amén. Poquitos, pero amén. Pero así debe ser. Obedecer a Dios en todo lo que Él nos ordena, todo lo que Él nos manda, todo lo que Él nos dice que hagamos por medio de la palabra de Dios. Amén. No por lo que el predicador que está aquí parado les dice, tienen que hacer esto, deben hacer esto. ¿Por qué? Porque es que yo soy el pastor y yo digo que así tiene que ser. Afortunadamente o desafortunadamente para nosotros, hablo por mi esposa y por mi hija. Hace algún tiempo estuvimos en otro lugar de donde venimos, donde conocimos muchas cosas, y eso era lo que pasaba en aquel lugar. Se movía por lo que decía el pastor, por lo que decía el hombre de allí que predicaba la palabra, pero las situaciones con lo que hemos venido nosotros tratando, luchando y haciendo lo que Dios quiere que hagamos, y es confrontar todas aquellas cosas por medio de la palabra de Dios. Si lo que la palabra de Dios dice y lo que el hombre de Dios está predicando es conforme a lo que la palabra dice, gloria a Dios. Pero si no lo es, hermano, hagan lo que nos tocó hacer a nosotros, salir corriendo de allí, porque allí no había edificación por medio de la palabra. Entonces el tema pasa por esa desobediencia, porque principalmente es desobediencia a la palabra de Dios, el no actuar conforme a lo que Dios quiere que nosotros actuemos, hagamos. Nos ha dado ese privilegio de ser primogénitos, pero cambiamos la primogenitura por el plato de lentejas. Y eso no debe suceder en nosotros como hijos de Dios. Si vemos la iglesia de hoy, a la iglesia le están colocando el mundo por delante y la iglesia está prefiriendo el mundo que las cosas de Dios. Ayer en la tarde había un festival aquí en Portaná, inclusive que nos trajeron afiches y cositas por ahí. Y es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere meter el mundo a la iglesia, pero que la iglesia no salga al mundo a predicar su palabra. No sé si cuando el pastor presentaba el afiche que la mayoría lo vimos, pero que decía el pastor, no había ni un versículo bíblico, no había un respaldo bíblico, no había nada. Esta mañana en el discipulado hablábamos del tema, y es más el entretener al pueblo, darles ahí, tenerlos ahí, que el pueblo se esté tranquilo, contento. Pero de todo ese pueblo, de todas esas personas, ¿cuántas personas verdaderamente tienen la capacidad de decir, esto no es de Dios, esto verdaderamente que no es de Dios? Ahí no se mueve nada. Porque es que ni siquiera el propósito de esto no era ni siquiera evangelizar a alguien. El propósito de esto era entretener la iglesia. No había nada más. De todos esos, ¿qué le llamamos? ¿Qué llamamos a esto? No son salmistas, no son adoradores.
Todos estos grupos musicales, porque es que eso es lo que se ha convertido, estrellas de rock, estrellas de pop, estrellas que solamente buscan la fama, el dinero, solamente eso es lo que buscan. Muchos de ellos desafortunadamente cambiaron esa primogenitura por el plato de lentejas. ¿Se llena el estómago? Sí, por un momento, ¿cierto? Pero después volvemos a tener hambre, hermano. Después volvemos a tener hambre. ¿Y a dónde vamos a llenar ese hambre, hermano? Si no es por medio de la palabra de Dios. Ustedes han visto, la mayoría han estado viendo cómo el Señor ha tratado de trabajar, cómo ha transformado, cómo ha venido trabajando en este lugar, en esta casa. Algunas veces, o en algún tiempo atrás, hablaba con un amigo y me decía: venga, ¿y usted a dónde es que, a qué iglesia es que usted va, o a dónde es que usted asiste? Entonces yo le decía: a la iglesia de Dios. Y me decía: no, la iglesia de Dios ministerial. Y yo decía: no, mano, esa iglesia no, a la iglesia de Dios en Colombia. Entonces me lo explican porque nos asocian con esa iglesia. Cuando decimos que la iglesia de Dios, a la ministerial, a la de la pastora, entonces nos asocian con eso. Le dije: no, hermano, no, nosotros somos de tal lado, bueno, ¿y cuántos se congregan allá? Y decía una cantidad, hermano, somos como 10, como 12, y pues ahí estamos, hermano. A veces cuando los domingos la gente tal vez no tiene 15, somos 20, somos 50, llegamos. Bueno, chévere. Entonces yo le decía: hermano, pero ¿sabe qué es lo que no? Lo que a mí no me gusta de ese lugar. ¿Cómo así no le gusta algo de ese lugar? Cuando hay convocatorias a orar, a ayunar, a buscar de Dios, pues nada. ¿Quiénes van? Los mismos 4 o 5 hermanos que venimos todas las veces. No sé detrás de esto. ¿Qué es lo que pasa? Todas las veces no puede ser el diablo, mano. Eso, seamos sinceros, no hay que echarle todas las veces la culpa al diablo, porque pobre diablo, ¿cierto? Muchas veces estamos enfermos, estamos debilitados en el cuerpo, en el espíritu, ¿cierto? Y no queremos nada, no queremos venir a la casa de Dios. Pero hoy hay un error, hermano, y muy grande, porque es que en ese momento es cuando más tenemos que venir a la presencia de Dios, es cuando más debemos buscar el rostro de Dios, cuando tenemos dificultades, problemas, todas estas cosas que nos aquejan como hombres, mujeres, como humanos, es cuando más debemos venir a la casa de Dios a buscar de su presencia. Amén. Amén. Entonces vamos a ir un momento, vamos a buscar en Romanos, vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo número 9. Romanos 9, en el versículo 13, del 13 al 16. Gloria a Dios. Que lo tengan, me ayudan, por favor. Hermano Jonathan, por favor. 9, del 13 al 16. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré de que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Gloria a Dios. Esta palabra es impresionante. Cuando nosotros relacionamos esto, ¿cierto?, con el contexto que estamos viendo, es impresionante al encontrar esto. La palabra de Dios fue escrita para instrucción, ¿cierto?, para enseñanza. Es la palabra de Dios para redarguir, ¿cierto? ¿Para qué más? Para instruir. Para todo esto fue diseñada la palabra de Dios. No es que Moisés no tenía nada que hacer, ni todos los hombres que escribieron no tenían nada que hacer y se pusieron a escribir, no. Porque muchas veces hay esa pregunta, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Pero ¿usted cómo sabe que lo que pasó en el Antiguo Testamento es verdad? ¿Quién le dijo a usted que eso era cierto? Eso son mentiras, eso es un libro que se inventaron ahí, dicen los ateos. Eso es un invento de alguien que no tenía nada que hacer. Pero cuando nosotros vemos esto, vemos que verdaderamente Dios escribió
escribió este libro. Fue Dios. Porque imagínense cuánto tiempo pasó desde que sucedió lo que sucedió con Esaú, con Jacob, y lo venimos a encontrar, miren dónde, en Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Durante todo este tiempo venimos a encontrarlo en este pasaje, el cual dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Qué triste, ¿no? Esto es triste. Triste porque Dios dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú, ¿cierto? Y es triste, hermano, que Dios tenga un concepto, o ese concepto de una persona que dice ser hijo de Dios. Qué triste es saber que fue aborrecido de parte de Dios. Y él dice que le había dicho a esta mujer, a Rebeca, que el mayor serviría al menor, ¿cierto? Pero los papeles se cambiaron. Los papeles se cambiaron. Y es donde vemos, en este punto vemos cuál es la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Es la manera de trabajar de Dios. Y muchas veces nosotros reprochamos que por qué Dios hace eso si nosotros somos cristianos. Pues que yo voy a la iglesia, pero yo diezmo, pero yo ofrendo, pero yo sirvo, pero yo hago. Hermano, Dios es soberano y Él hace como Él quiere hacer, con quien quiere. Y cuando vemos ahí dice, ¿qué pues diremos? ¿Es que Dios es injusto? En ninguna manera. Porque Él mismo le dice, a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios el que tiene misericordia. Amén. Y nosotros vemos esto y nos sentimos, yo hermano, yo me siento orgulloso, mi corazón se llena de alegría, de gozo en esta mañana. ¿Por qué? Porque es que la vida que yo llevaba, esa vida que yo llevaba era, inclusive que yo mismo me pongo a pensar, yo es que yo no merecía, yo no merezco lo que Dios me está dando hoy, lo que Dios me está entregando hoy. Porque la vida de pecado que nosotros llevamos nos hace sentir que estamos tan, pero tan lejos de Dios, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos y vemos en la Escritura, vemos que Dios, que Jesucristo ha estado revelado desde el Antiguo Testamento, hermano. Desde el Antiguo Testamento Jesucristo ha sido revelado, y es por medio de la gracia, de esa gracia que hoy nos ha alcanzado a nosotros como pueblo de Dios. Amén. Eso es un orgullo para nosotros. Es un orgullo saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó el precio por cada uno de nosotros, que en esta mañana podemos estar aquí en este lugar porque Él así lo quiso, porque así lo quiso Dios, no porque nosotros lo estuviéramos buscando o por la cantidad de problemas y se rascaban la cabeza y ahora yo qué hago, ay Dios mío, y ahí se acuerda de Dios, ay Dios mío, ayúdame Dios mío, pero cuando ya estábamos fuera del problema se nos olvida. Entonces Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, de quien Él quiere tener misericordia, y entre esos estábamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para empezar o para ir mirando el tema, nosotros debemos ser agradecidos con Dios por esto, porque disfrutamos de la primogenitura y no del plato de lentejas. ¿Qué pasa? Que después de que ya es digerido, ya después vuelven a sentir hambre. ¿Amén? Vamos allá a Hebreos, en el capítulo número 12. Hebreos 12, del 15 al 17. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano
como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con la ley. Gloria a Dios. Y otra vez volvemos a encontrar a Esaú, ¿cierto? Ya lo vimos aquí en Romanos, ahora lo vemos en donde. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿Quién lo escribió? No hay quien, hasta el momento no se conoce quién fue el escritor del libro de Hebreos. Algunos dicen que fue Lucas, algunos otros dicen que fue Pablo, pero no hay un escritor conocido del que se tenga historia o que se tenga conocimiento de haber escrito el libro de Hebreos. Ese escritor vuelve y recuerda a Esaú, ¿cierto? Vuelve a recordar el tema de Esaú. Y aquí ya es más difícil, aquí ya es más terrible la manera como es recordado Esaú. En la manera anterior lo vimos como, ¿de qué manera vemos a Esaú? Que fue aborrecido, ¿cierto? Fue aborrecido. Y en esta, ¿de qué manera lo vemos? Dice fornicario y profano. ¿Por qué fornicario? Imagínense esta mente de este hombre Esaú, que encima de que vende la primogenitura, encima de que desecha una bendición tan grande, hace lo que no tenía que hacer, lo que no debía hacer, porque estaba prohibido en el pueblo de Israel que el pueblo de Israel se juntara con naciones extranjeras, con naciones que no tenían que ver con el pueblo. Y Esteban, ¿qué hace? Se casa con ellas, y no con una, con dos mujeres cananeas. Entonces aquí el libro de Hebreos nos dice que no sea que haya, ¿cierto?, algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que no se ha hallado de estos hoy en la iglesia, que no se ha hallado. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta mañana estábamos viendo en el discipulado, estábamos analizando, estábamos mirando, y algo que esta semana, como les digo, estaba viendo en la predica, y es porque Esaú rechaza la primogenitura, ¿cierto? Porque es que si nos ponemos a pensar, bueno, es que el hombre tenía hambre, pero de que tuviera hambre a que le vendiera la primogenitura a su hermano, pues eso ya hay mucho que pensar. Uno dice, pero ¿qué le pasó a este loco? Si uno le va y le dice, pues véndame la primogenitura, pues listo, ojalá, igual yo voy a morir, ¿para qué me sirve? Pero cuando nosotros analizamos y vemos, el tema pasa por lo que había en el corazón de Saúl. ¿Tiene ahí otra vez? Volvamos otra vez a Génesis. Génesis 25. Gloria a Dios. Después de que Esaú hace esto, vende la primogenitura, hace lo que hizo, ¿cierto? Ahí vemos en el versículo 34, que dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió. ¿Y qué hizo? Se levantó y se fue. Se le dio lo mismo, le importó lo mismo, se levantó y se fue.
y menospreció la primogenitura. No sé qué pasaba por la cabeza de Saúl en ese momento. Algo tenía que haber pasado y se levantó, se fue y listo, como si nada. Pero más adelante, cuando vemos más adelante, versículos más adelante, nos damos cuenta que ahí sí le pesó. Empezó a llorar después de que ya no había nada que hacer porque Jacob ya había recibido la bendición de parte de su padre Isaac. ¿Jacob actuó de buena manera? Para nada. Y aquí entonces nos confrontamos, pero es que, ¿cómo decir qué belleza de familia? El uno desechando la primogenitura porque igual yo me voy a morir, y el otro engañando al papá, porque es que engañó al papá, ¿cierto? Sí. Pero si nosotros vamos otra vez allá al libro de Romanos, ¿qué es lo que dice? Amado por Dios. Que Jacob lo amó Dios. Que Jacob lo amó Dios. Ahí está el punto. Jacob lo amó Dios. Dios lo amaba, así como lo ama a usted, así como me ama a mí. Desde antes, hermano, de la creación, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Tantas cosas que hicimos en esta vida, que hemos hecho, y no merecíamos la gracia de Dios, ¿cierto? Y venimos a darnos cuenta de que es que Dios nos ama, de que Dios me ama, de que Dios le ama a usted desde antes de la creación. Por eso, hoy nos damos cuenta de que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Démonos por bien servidos, hermanos, y en esta mañana estamos en este lugar. Démonos por bien servidos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos ama con un amor eterno, que dio a su único Hijo, ¿cierto? En sacrificio por cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de esto. La manera como Jacob actúa no fue la mejor manera, pero fue la manera que Dios trazó en su plan para que Jacob fuese escogido de parte de Dios para esa línea en la que venía el Salvador. Ya este tema ya no se lo dejo a Jonathan en estos próximos días. Va a estar tratando este tema en el estudio bíblico de los sábados, que por cierto les animo para que vengan, hermano. Si usted quiere saber más, si usted quiere conocer más de todo esto que estamos hablando, los sábados estamos mirando esto. Amén. Es bien importante que tengamos en cuenta estos estudios bíblicos que los sábados están llevando a cabo en este lugar. Bien. Por otra parte, cuando vemos el actuar de Jacob, cuando vemos que Jacob actúa de mala manera, y vamos allí a Génesis, más adelantito, Números, después de que Jacob obtiene la bendición de parte de Isaac, ¿cierto? La bendición sacerdotal, vamos al capítulo 27, en el versículo 51. El versículo 41. Capítulo 27, versículo 41. ¿Qué es? ¿Qué dice? Y aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. De lo que nos hablaba Dios. Raíz de amargura en el corazón. Y esa raíz de amargura sí que hace daño. Cuando nosotros no perdonamos, cuando tenemos esa falta de perdón, eso es un impedimento para que Dios actúe. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, desde antes de la creación ya Dios sabía que Jacob, que Esaú iba a querer matar a su hermano, y eso es una raíz de amargura. Esa es una de las causas, hermano, por las cuales Esaú pierde su primogenitura. No porque tenía hambre, hermano,
Entonces, es que se me ha perdido la primogenitura porque tenía hambre y entonces se comía las lentejas y perdió la primogenitura por comerse las lentejas. No era por eso, hermano. No era por eso. Y eso era lo que se enseñaba antes. Antes decían, no, es que ese hombre pecó contra Dios porque se comió las lentejas. ¿Qué tienen que ver las lentejas con el tema? No tiene nada que ver. El tema es que había en Esaú una raíz de amargura contra su hermano. Y eso hace que Dios no actúe de la manera como debe actuar. A esto nos llama también la enseñanza de esta mañana: a perdonar, a curar heridas, a sanar heridas, a tener nosotros el corazón limpio, purificado, para que Dios trabaje en nuestra vida. Por eso muchas veces, como nosotros como hijos de Dios, pero es que yo no sé por qué yo voy a la iglesia y oro y ayuno y hago todo lo que hago y no pasa nada. Porque hay algo ahí, hermano, escondido. Hay algo que está escondido ahí y después le echamos la culpa a Dios. No, es que Dios, ese Dios ya no. Yo como que no vuelvo a la iglesia porque tengo más problemas, tengo más deudas, tengo más inconvenientes. Pero si no nos examinamos, hermano, no vamos a llegar al punto, a lo que verdaderamente importa. ¿Amén? Bien, entonces cuando vamos más adelante, ahí un poquito más adelante, vemos que Esaú, por tratar de recomponer un poquito el tema, como de congraciar un poquito otra vez el tema, lo que hace Esaú es terminar de embarrar. Porque Esaú, aparte de las dos esposas que ya tenía, que eran mujeres cananeas, ahí se busca otra de la familia de su papá, de la descendencia de sus padres. Ya no le alcanzaron las dos, lo que tenían que buscar era la tercera, y la tercera, si ya es del linaje de su familia, de su casa, ¿cierto? Pensando que haciendo esto iba a agradar a su papá. Hermano, ya después de que estuvo hecha la situación de la amargura del corazón en él, ya no había nada que hacer. Ya Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, ya no había nada que hacer. Y eso sucede y eso nos pasa como iglesia. Ya después de que nosotros la embarramos, queremos ir y arreglar la situación, ¿cierto? Pero primero tenemos que pasar por un trabajo en nuestra vida. Tenemos que pasar por un trabajo. Ya no vamos a recibir la bendición de Dios. La recibimos, sí, la podemos recibir de parte de Dios, la podemos recibir, porque Dios es misericordioso. El problema es que tenemos que pasar por algunas situaciones en nuestra vida para mirar a ver si verdaderamente somos aptos o no somos aptos para este camino. Entonces, en esta mañana, la invitación, mi hermano, mi hermana, para que tengamos en cuenta este tema. Esaú y Jacob, dos hermanos de su misma familia, de su misma línea sanguínea, terminan, hermanos, siendo enemigos. Jacob tiene que huir, tiene que irse, esconderse de su hermano porque su hermano lo iba a matar, ¿cierto? La invitación en esta mañana es para que nosotros tengamos en cuenta esto. No dejemos y no permitamos que el mundo nos cambie a nosotros, sino que nosotros cambiemos al mundo con nuestro testimonio, con nuestra vida, con lo que nosotros somos. Nosotros vemos, si nos ponemos a analizar, las personas que vienen seguido a la iglesia, muchas veces vemos la iglesia llena, ¿cierto? Ya hace tiempo que no la vemos llena como la veíamos antes, pero es por esto mismo, hermanos, por esto mismo, es por la manera que nosotros tenemos, por la manera que Dios, en la manera que Dios nos usa para predicar su palabra. A muchas personas no les gusta este tema. Ay, no, pues que a mí me gustaría que predicara Dios. Los bolsillos llenos, que se me reventaron los bolsillos de plata, eso sí me gusta, eso sí es chévere, me gusta. Hermano, nosotros predicamos lo que Dios quiere que prediquemos a su iglesia, a su pueblo, y eso es lo que hacemos en este lugar. Para la gloria de Dios, eso es lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo, hermano. Si la palabra es dura, hermano, aguante,
Aguante y siga, persevere, porque el que persevera alcanza misericordia de parte de Dios. Amén. Entonces, la invitación de esta mañana, hermano, no vendamos nuestra primogenitura, que es algo tan maravilloso, tan poderoso en nuestra vida, por el plato de lentejas que nos dan afuera en el mundo. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y terminamos en esta mañana. Gloria a Dios.